La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Somos El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la cirugía de hernia inguinal con el magíster profesor Dr. Osmar Cuenca Torres, él es cirujano general y laparoscopista diplomado en hernia. Y vamos a ver un poquito esta placa que nos habla justamente del tema, ¿qué es la hernia? La hernia inguinal es una condición en la cual una parte del contenido abdominal, sea el intestino, otros órganos o la grasa abdominal, se exterioriza por un punto débil a nivel de los músculos de la región inguinal, dando como resultado la presencia de un bulto o tumoración al realizar un esfuerzo, toser, inclinarse o levantar un objeto pesado. Bienvenido, comenzamos de esta manera nuestro programa, hacemos un pequeñito corte, enseguida ya vamos a estar con el doctor Osmar Cuenca Torres. Volvemos ya. Estamos ya con nuestro invitado, él es el magíster profesor Dr. Osmar Cuenca Torres, cirujano general y laparoscopista diplomado en hernia y amigo de la casa. Hola doctor, qué gusto tenerte aquí en el programa, bienvenido. Gracias Vivi, siempre es un honor estar contigo, compartir con vos y con tu audiencia y a través de este programa educar a la gente en cuestiones de salud, que muchas veces es muy importante escuchar a médicos especialistas que dan consejos útiles, ¿verdad?, a la sociedad. Claro. Sí. Y bueno, y nosotros felices de tenerte aquí y de hablar de este tema queremos hablar, el título de nuestro programa es la cirugía de hernia inguinal, porque vos sos un experto en esto justamente y quería consultar, siempre las hernias se tienen que operar. Bueno, una vez diagnosticadas las hernias, en cualquier región anatómica de la pared abdominal anterior o lateral, se recomienda operar. Se recomienda operar porque en el curso de su evolución natural pueden ser plausibles de una complicación muy temida que es la estrangulación herniaria, que puede llevar a una situación de urgencia y en algunos pacientes que no son tratados a tiempo y que tienen otras comorbilidades, se ven agravadas, entonces una hernia puede generar un cuadro de abdomen agudo, quirúrgico grave y que incluso puede llevar a la muerte del paciente si no es tratado a tiempo. Ya. Bueno, entonces la siguiente consulta es ¿cómo una persona se da cuenta que tiene una hernia? Una persona se da cuenta que tiene una hernia porque la manifestación clínica principal es la aparición de un bulto o de una tumoración que se hace evidente al esfuerzo. Existen hernias que aparecen en regiones anatómicas congénitamente ya predestinadas a ser débiles, como ser la línea media, el ombligo, clásicamente, y la región inguinal en ambos sexos. También hay hernias que se producen en una cicatriz anterior, son hernias incisionales. Y el paciente cuando adquiere un tamaño específico puede ver un bulto que sobresale en esa región. Entonces muchas veces es el propio paciente que la primera manifestación clínica de la enfermedad es la aparición de un bulto y es lo que le motiva a consultar. Cuando son hernias muy pequeñas en la región inguinal,
La principal manifestación clínica puede ser una sensación de disconfort o de dolor al realizar ciertos movimientos del tronco, subir escaleras, por ejemplo, o al hacer una actividad física. Entonces, esa puede ser una llamada de atención. ¿Y todavía no está el bultito ahí? Todavía no, pero Ah. dentro de la pared del abdomen ya Sí. se está generando la hernia, entra una grasa dentro de un orificio anatómico, puede comprimir un filete nervioso y ocasiona esa sensación de disconfort que es muy amplia, disconfort o hasta el dolor en la región inguinal. Pero qué importante lo que nos estás diciendo, doctor, porque para prevenir ya, ¿verdad? O sea, para saber, a la pucha, me duele acá en la ingle, ¿verdad? Esa es en el lugar sería cuando, no sé, cuando camino, cuando hago ejercicio, cuando de repente siempre tengo un dolor ahí. Puede ser que se esté formando una hernia que todavía no salió. Así mismo porque en esencia una hernia es un defecto, un agujero por decir así, en la pared abdominal. Entonces ese pequeño defecto u orificio con el correr del tiempo va a ir agrandándose y detrás de él va a ir emergiendo el contenido de la cavidad abdominal hasta hacerse visible. Pero en los inicios, antes de que se haga visible, ya puede generar algún tipo de molestias. Ya. ¿Hay algún tipo de ocupación, profesión o algo que esté más propenso a tener hernias que otros? Clásicamente pensamos que una persona que realiza esfuerzos es más posible tener una hernia, pero en realidad la hernia se produce, puede ser congénita, al nacer puede manifestarse ya en un bebé a nivel del ombligo, de la región inguinal, o manifestarse ya en la adultez, en un periodo que entre los 30 y 50 años alcanza el pico de incidencia máxima. Pero existen factores que predisponen a que eso suceda, y en esencia es una alteración del colágeno, que es lo que constituyen los tejidos musculares y la aponeurosis que envuelven a los músculos. Hay unas enfermedades que con el tiempo van haciendo que ese tejido se vaya debilitando. El envejecimiento hace que el tejido se debilite. También el fumar es un factor muy importante para la aparición de hernias porque altera la producción de un colágeno bueno. Entonces eso también predispone. Y existen otros factores que actúan sobre ese tejido debilitado que hace que se desencadene la aparición de la hernia. Perfecto. Bueno, tenemos, para comenzar, ya me saqué algunas dudas. Ahora vamos a ver los materiales que preparó el equipo de producción sobre el tema que estamos hablando hoy. Adelante, por favor. Frecuencia de las hernias inguinales y factores de riesgo. Pueden presentarse en cualquier momento de la vida, tanto en hombres como en mujeres, desde el nacimiento hasta la vida adulta, con mayor porcentaje en los hombres. Los factores de riesgo son sexo masculino, adulto mayor, antecedentes familiares, tos crónica, constipación crónica, embarazo, reparación de hernia inguinal previa. Asimismo, es multifactorial. Hay muchos factores que se ponen en el mecanismo para que se genere la aparición de una hernia en la región inguinal. El ser del género masculino no es que sea un factor que per se haga que uno tenga más hernia, pero la constitución anatómica del varón hace que en la embriogénesis el testículo está alojado en la cavidad abdominal. Y en el desarrollo del feto, del bebé, el testículo va descendiendo hasta alojarse en la bolsa escrotal. Sí. Eso lo hace a través de un conducto, ¿verdad?, que se llama conducto peritoneo vaginal, que muchas veces no se cierra por completo. Entonces eso hace que el contenido del abdomen vaya directamente a la bolsa escrotal y se genera una hernia congénita. Entonces el varón obviamente que tiene testículos, ¿verdad?, y tienen ese recorrido, es más propenso por eso
Claro. por ello, ¿no? Y por ejemplo, estos fisiculturistas que alzan mucho peso y qué sé yo, ellos pueden tener hernia también. Sí. O sea, es más fácil, Dios, por la fuerza y el peso. Claro, nosotros pensamos con una persona, un atleta de alto rendimiento, un fisicoculturista, tienen una musculatura con un buen desarrollo muscular o buen tono muscular, Sí. pero esas zonas congénitas siempre van a estar ahí presentes, a nivel del ombligo, a nivel de la región del epigastrio, que está situada por encima del ombligo, y también en la región inguinal. ¿Qué pasa? Que cuando el atleta está levantando pesos excesivos, igual se genera una presión dentro de la cavidad abdominal muy excesiva, que hace que actúe sobre esas regiones congénitamente débiles. Entonces, también va a tener la condición para desarrollar una hernia, por más que sea una persona musculosa, con una musculatura muy desarrollada. Bueno, yo pensaba, mientras le preguntaba, bueno, los fisiculturistas y todo, ellos están dedicados a su cuerpo y obviamente se alimentan súper bien, esto, lo otro, para poder hacer esos esfuerzos. Pero, ¿qué pasa con el común, el hombre o la mujer común que por el trabajo tiene que alzar mucho peso? La gente que trabaja en las mudanzas, en el puerto, bajando, en el mercado, bajando y subiendo cosas muy pesadas. Y básicamente es lo mismo. Por eso que el trabajador que padece una hernia le representa un impacto social muy importante, socioeconómico importante, porque está justamente generando un carretero que sale a trabajar todos los días, la persona que levanta esfuerzos, cajas en un depósito, están trabajando para ganarse el pan, y la presencia de una hernia, entonces le va a dificultar muchísimo seguir realizando la tarea que es su sustento. Entonces también hay que mirar un poquito la realidad social de cada persona. Por ello también es muy importante que esa persona se le trate la hernia para que pueda trabajar. Y también está realizando esfuerzos, a lo mejor no como el físico-culturista, pero está continuamente realizando esfuerzos, levantando objetos pesados, haciendo un paralelismo con el levantador de pesas. Y también a eso le agregamos otros factores, obesidad, tabaquismo. Por ejemplo, el embarazo. La embarazada no está levantando ni un objeto pesado, pero el útero grávido, cuando va creciendo, va generando también un aumento de la presión dentro de la cavidad abdominal, que también actúa sobre esas regiones débiles que ya te había citado. El ombligo, es clásicamente que la mujer embarazada tenga hernias umbilicales o diastasis de los rectos en la línea media, y también una hernia inguinal, obviamente. Perfecto. Bueno, ahora vemos este siguiente material, por favor, compartimos. Causa de la hernia inguinal. Puede ser causada por diversos motivos. En general existe una alteración del colágeno que constituyen los músculos de la pared abdominal, que ocasiona una debilidad en los mismos. Al producirse un aumento de la presión dentro del abdomen en ciertas situaciones, esfuerzos, levantar objetos pesados, estreñimiento, subir de peso o toser mucho, esa presión actúa sobre tejidos ya debilitados y lo vence, ocasionando la salida del contenido de la cavidad abdominal. Así como elemento transversal a toda esta enfermedad es la enfermedad del tejido. Entonces, sobre ese colágeno ya afectado actúan muchos factores. Por ejemplo, te he hablado del tabaquista. El tabaquista tose mucho, y al toser mucho va generando aumentos continuos y repetidos de la presión intraabdominal que van actuando sobre una zona debilitada. Lo mismo que el constipado o la constipada, que para evacuar las heces tiene que sentarse y hacer esfuerzo todo ese esfuerzo, y miccionar también en el hombre, el prostático por ejemplo, que micciona con esfuerzo. Todo eso hace que se genere un gran aumento de la presión dentro de la cavidad abdominal. Y a eso le sumamos otras cosas como el sedentarismo, la obesidad. La obesidad, ¿por qué? Porque el tejido graso infiltra los músculos y los debilita más aún. Entonces se van sumando muchos factores
que predisponen, que desencadenan y el resultado final de la aparición de la hernia. Perfecto. Bueno, estamos aprendiendo con nuestro invitado. Vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta continuamos hablando del tema, la cirugía. Todavía no llegamos a la cirugía de hernia inguinal. Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Osmar Cuenca Torres. Él es cirujano general y laparoscopista y diplomado en hernia. Nuestro tema, la cirugía de hernia inguinal. Y tenemos más materiales y este habla de los signos de alarma. Vamos a compartir con todos ustedes. Signos de alarma. Si de manera súbita una hernia conocida se vuelve dolorosa y no puede ser reintroducida, el contenido queda atrapado en la pared abdominal y puede estrangularse, interrumpiendo el flujo sanguíneo, produciendo la gangrena. Los signos y síntomas de una hernia estrangulada incluyen náuseas, vómitos o ambos, dolor repentino que se intensifica, aumento de la tumoración herniaria, incapacidad para evacuar o eliminar gases. Una hernia estrangulada puede ser potencialmente mortal si no se trata. Doctor, una consulta. Ahí el material decía si no puede ser introducido nuevamente. ¿Cómo es eso? ¿Sale la hernia, entra de vuelta? Sí. ¿Cómo es? La principal característica clínica de la hernia al inicio de la enfermedad es que se caracteriza porque el paciente tiene una hernia, se levanta, camina y aparece la hernia. Entonces atraviesa el orificio que lo comunica con la cavidad abdominal y se manifiesta ese contenido de afuera, entonces se ve el bulto. Luego el paciente reposa o se acuesta y vuelve a reintroducirse espontáneamente. Pero con el tiempo, en eso de entrar y salir, va generando un proceso inflamatorio crónico y el contenido de la hernia puede adherirse a partes del anillo o adherirse entre sí, y generalmente son las asas intestinales las que salen afuera porque son la parte móvil que tenemos dentro de la cavidad abdominal. Y puede ser que en una complicación, eso que habitualmente sucedía de que entre y salga, de repente súbitamente no pueda realizarse. Entonces el paciente tiene una hernia, sabe que tiene una hernia y de repente se vuelve bruscamente dolorosa, aumenta de tamaño más grande de lo habitual y le genera un dolor muy intenso. Tiene náuseas, vómitos, estamos frente a una urgencia, eso es un signo de alarma. Claro. Puede ser que crónicamente no se reintroduzca más por esas adherencias, pero es una irreductibilidad crónica que no genera una urgencia. Pero cuando se vuelve bruscamente grande, con dolor, y el dolor es muy intenso porque es el intestino que está atrapado, hay náuseas y vómitos, entonces sí, eso tiene que motivar inmediatamente que concurra a una urgencia porque es una urgencia quirúrgica. Claro. Y para no llegar a esa urgencia, doctor, una persona que tiene hernia, le sale, le entra, le molesta un poco, qué sé yo, pero puede vivir aparentemente sin mucho problema con eso. Pero la hernia sí o sí va a desencadenar en algún momento a una urgencia operatoria, ¿verdad? Para ir a entrar a cirugía. ¿No es mejor ya hacerse apenas uno sepa o qué recomienda usted? Claro, una vez hecho el diagnóstico clínico, la recomendación es la de ir a cirugía. La decisión es del paciente, ¿sí? Claro. Pero el profesional recomienda siempre hacer una cirugía planeada, planificada, elegir una cirugía de acuerdo a las características del paciente, de la hernia, planificar qué material protésico va a usar.
porque en caso de urgencia ahí no hay tiempo de planificar nada, rápidamente debemos ir a quirófano porque puede estar en riesgo la vida del paciente. Entonces, para no llegar a esa situación límite, siempre se recomienda operar. Y cuanto antes mejor, porque una hernia puede transcurrir muchos años, toda la vida sin complicarse, puede adquirir un tamaño exuberante. Entonces, técnicamente también es más difícil. Y ya tenemos que hacer otro tipo de preparación para operar al paciente. Ya no es una cirugía planificada, programada, tranquila, sino que debemos ya recurrir a un manejo multidisciplinario, hacer algunas técnicas como la aplicación de toxina botulínica en la pared abdominal para relajar los músculos y que la cavidad abdominal se aumente para que se pueda introducir todas las vísceras a ella sin que genere daño al paciente. O otra técnica de ayudancia es la de destilar aire en la cavidad abdominal para que también los músculos se elonguen y se pueda reintroducir las vísceras a la cavidad abdominal, porque cuando hay una salida exuberante, la cavidad abdominal se va achicando y los músculos se van engrosando y disminuyendo de tamaño. Entonces lo hace difícil que vuelvan a entrar. Claro. Entonces ya genera otro tipo de problemática. Entonces, para no llegar a todo eso, y son cirugías ya más técnicamente más difíciles y con más riesgo para el paciente. Claro, o sea, una cirugía de emergencia, de urgencia, tiene mucho más riesgo que una cirugía de hernia programada. Totalmente, ¿verdad? Sí. Aparte de que las enfermedades concomitantes que puede tener un paciente en situaciones de urgencia pueden exacerbarse, cardiológicas, endocrinológicas, la diabetes. Entonces eso también dificulta y hace que el postoperatorio sea más complicado. Hablaba el material de la hernia estrangulada, pero puede ser también que se rompa, por ejemplo, y que eso infecte el organismo. Bueno, generalmente cuando se estrangula hay una falta de llegada de irrigación a ese segmento que está estrangulado, y eso genera ya que las bacterias que están dentro del tubo digestivo pasen al torrente sanguíneo y se genera ya una infección más generalizada en el organismo. Muy peligroso. Es muy peligroso. Si se rompen, se van a romper afuera. Entonces, pero ya es un derramamiento de líquido intestinal en la pared abdominal que también puede generar un cuadro infeccioso a ese nivel. Claro. No se van a romper adentro, se van a romper afuera. Pero de todas maneras ya generan un cuadro infeccioso local y sistémico. Claro. Bueno, entonces es importante que la gente que esté con hernias que no le molestan vayan ya pensando, programando, planificando el tema de la operación, porque es mejor una operación planificada, ordenada, ya sabes, vos elegís cuándo te vas a operar que de repente te tengas que ir de urgencia. Así mismo, ¿verdad? Es mejor para el paciente y también para el profesional operar en buenas condiciones. Claro. Bueno, tenemos otro material que habla del diagnóstico. A ver, por favor. Diagnóstico de la hernia inguinal. El profesional médico solo necesita realizar una exploración física para diagnosticar una hernia inguinal. Es posible que solicite al paciente que se pare, tosa o realice un esfuerzo. Si el diagnóstico no es evidente, es posible que solicite una ecografía abdominal, tomografía computarizada o resonancia magnética. Así es. Tenemos la suerte de que esta enfermedad el paciente generalmente la hace el diagnóstico. Claro. Solicitar un estudio de apoyo diagnóstico de imágenes como los que citó el material, generalmente no lo hacemos muy seguidamente, sino que en un reducido grupo de pacientes. Generalmente solicitamos una ecografía, hablando del punto de vista diagnóstico, cuando el paciente solamente consulta por dolor inguinal, por ejemplo. Entonces no es visible clínicamente la tumoración herniaria y un médico avesado puede con algunas maniobras clínicas descubrir la hernia, pero otras veces no. Entonces recurrimos a una ecografía de partes blandas donde sí con objetividad nos va a decir que hay
hay una hernia. Porque existen otras dolencias a ese nivel que también pueden confundir y producir dolor, que son ya del área traumatológica, una pubalgia, una tendinitis, que también producen dolor inguinal. Usamos métodos de imágenes ya para estudiar mejor una hernia ya conocida, por ejemplo, ver el tamaño del anillo, el estado de la pared muscular, pero como diagnóstico en un reducido grupo de pacientes que tienen un dolor inguinal o pacientes que tienen un índice de masa corporal muy importante que dificultan el examen clínico. Perfecto. Bueno, y ahora este sí que me llama la atención, el título de este material. Fíjense. Reparación abierta de hernia. En este procedimiento, que se puede realizar con anestesia general o local y sedación, el cirujano realiza una incisión en la ingle y empuja el tejido que sobresale al interior del abdomen. Luego, refuerza el tejido con una malla biocompatible, hernioplastia. La herida se cierra después con puntos de sutura. Reparación abierta es cuando la operación. La operación clásica, ¿verdad? Con claro. El corte. En esencia, la reparación de la hernia, actualmente la evidencia científica, que sería la verdad, ¿verdad? Sí. El dogma, ¿verdad? En esto, es colocar un material protésico para reforzar toda esa zona enferma con un tejido debilitado. Entonces, ya discutimos después cómo colocar esa malla, por vía abierta o por otras vías de abordaje, laparoscópica, endoscópica y hoy en día robótica. La cirugía abierta de la hernia inguinal hoy en día está considerada como una evidencia científica del grupo 1A. Eso quiere decir que tiene un alto nivel de evidencia científico en que bien realizada el índice de recurrencia, que es que vuelva a aparecer una hernia después de la cirugía, es baja. Entonces se recomienda hacerla también. Pero hoy en día también hay una irrupción importante de los métodos laparoscópicos, sí, que hacen que también sean más preferibles. No está estandarizado como un gold estándar, sino que las guías internacionales recomiendan, ¿verdad?, que se use siempre una malla y que se coloque o por vía abierta o por vía laparoscópica. Eso ya va a depender de la formación del cirujano, su experiencia, la opinión del paciente también tenemos que tener siempre en cuenta, ¿verdad? Claro. Que el paciente tiene que aceptar o no el método seleccionado y el cirujano tiene que ser lo más honesto posible en ofrecer el tratamiento que mejor sabe hacer, claro, y que mejor resultado tienen sus mismo. Manos. ¿Y cómo es lo robótico que dijo? Bueno, lo robótico hoy en día es una cirugía laparoscópica que la hace un robot. El cirujano está instalado en una consola, el paciente está a unos metros de él, se moviliza un grupo importante de gente, se colocan los trócares que probablemente vamos a ver después en la siguiente placa, como por vía laparoscópica, pero el robot va obedeciendo los mandos que hace el cirujano a distancia. Tipo un gamer. Básicamente sí, es mucho más, claro, relajado para el paciente. Sí. Lo más importante, sin hablar de costos, sí, ¿verdad? Porque necesariamente cuando hablamos de eso hay que hablar de costos. Claro. Es la precisión que tiene el robot. Entonces, porque remeda exactamente los movimientos de la mano. Yeah. Cuando hacemos cirugía laparoscópica trabajamos con unos instrumentales rígidos. Claro, que de lejos tenés que hacer ahí adentro. Sí, exactamente. Y con el robótico el es robot como una manito que está ahí. Se despliegan unos instrumentales en la cavidad abdominal y van remedando los movimientos, los gestos que hace el cirujano. Entonces tiene una precisión impresionante, ¿verdad? ¿Eso hay acá, doctor? No hay. Hay en Sudamérica, hay en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Venezuela, en Argentina, obviamente, y probablemente dentro de poco tengamos un robot acá. Sí, tenemos que tener también. Vamos a tener. Sí. Es el futuro de la cirugía laparoscópica.
yo creo que por esta cuestión de la pandemia nada más se retrasó la llegada a Paraguay de un robot, pero vamos a tener... Qué bueno, doctor. Y ya nos va a contar usted la primicia cuando tengamos. Ahora, ¿cómo de grande es la cicatriz que queda cuando se hace la operación normal, abierta? Así que le cortan. Se hace en la región inguinal una incisión de 5 a 6 centímetros. Ah, no, es tampoco no es una cirugía, no es una incisión grande. Usted puede tener una hernia voluminosa, pero la incisión siempre va a ser la misma. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando de este tema. A la vuelta ya vamos a ver cómo se hace con la laparoscopía. Volvemos ya. Hablando con el doctor Osmar Cuenca Torres, él es cirujano general y laparoscopista y diplomado en hernia. El tema del programa hoy es justamente eso, hernia inguinal, la cirugía, ¿qué hacer? Ya nos estuvo explicando qué es la hernia, cómo nos damos cuenta, dónde puede aparecer, a quiénes le puede aparecer. Y ahora ya estamos en el momento de, bueno, ya está la hernia, se tiene que hacer la cirugía, laparoscopía o abierto o también robótica, como ya nos estaba explicando. Y el material que tenemos habla de laparoscopía. Vamos a ver. Laparoscopía es un procedimiento mínimamente invasivo que requiere anestesia general. El cirujano opera a través de varias incisiones pequeñas en el abdomen. Se usa gas para inflar el abdomen y que sea más fácil ver los órganos internos. Se inserta un laparoscopio y, guiado por la cámara, el cirujano inserta pequeños instrumentos a través de otras incisiones para reparar la hernia con una malla biocompatible. Esta cirugía puede proporcionar menor malestar y cicatrices. El paciente puede regresar más rápido a sus actividades habituales. Así, doctor. Es así, la cirugía laparoscópica tiene, desde el punto de vista de evidencia científica, como te había dicho, el mismo resultado con una cirugía abierta, pero tiene el plus de que el paciente tiene menos dolor en el postoperatorio, porque no se están cortando músculos ni aponeurosis, se hacen pequeñas incisiones de 5 y 10 milímetros, ¿sí? 3 incisiones, ¿verdad? El paciente puede retomar a su actividad habitual precozmente. Para atletas de alto rendimiento, un jugador de fútbol, un jugador de fútbol americano, un atleta de competición, hay un programa que se llama Sportmen que hace que al otro día ser sometido a una cirugía laparoscópica ya está haciendo cinta, ya está haciendo actividades. ¿En serio, doctor? Sí, entonces le permite regresar. Hablamos de gente que hace alta competencia, ¿verdad? Sí, qué bien. Pero eso. Extrapolando al ciudadano normal, ¿verdad? También igual uno puede movilizarse al otro día sin problemas, estar haciendo caminatas en cinta al cuarto o quinto día. Siempre, obviamente, recomendamos no levantar objetos pesados, eso por un periodo de tiempo. Claro. Pero a los 7 días puedes ir al parque a caminar, a los 15 días estar haciendo cinta, al mes estás haciendo la actividad normal. A la oficina puedes volver al 5.º día si tenés necesidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, esas son ventajas muy importantes. Para el cirujano que opera, la visión se multiplica 50 veces la imagen que tenemos en la región inguinal, porque nosotros hicimos una cámara de alta definición, entonces esa región que nosotros vemos por una decisión de 5 centímetros, estamos viendo 50 veces ampliada, entonces también es un plus para el cirujano, que tiene que pasar por una curva de aprendizaje, pero una vez que alcanza la competencia, ya se convierte en una cirugía fácil de realizar. Doctor, usted es un capísimo en laparoscopía. Hay muchos buenos laparoscopistas en Paraguay con muy buena formación y que hacen cirugías
tanto de parada abdominal y de todo tipo. Perfecto. Bueno, y vamos a ver este otro material que habla de las cirugías en esta época de pandemia. A ver. Cirugías en época de coronavirus. Las intervenciones quirúrgicas urgentes, como apendicitis, hernias estranguladas, peritonitis, etc., no se pueden demorar o cancelar a pesar de que ocurra una situación de pandemia. Se recomienda suspender procedimientos quirúrgicos no urgentes basados en respuesta al sistema de salud. Los pacientes con cirugías urgentes deben ser evaluados y someterse a la cirugía con estrictos protocolos mejorados para la recuperación. Para la cirugía, los miembros del sistema de salud deben cumplir los protocolos de bioseguridad actuales. La cirugía de urgencia se deberá practicar con la detallada historia clínica para descartar síntomas infecciosos, radiografías o tomografía axial de tórax y pruebas sanguíneas de PCR e inmunoglobulinas específicas. Si se indicara la laparoscopía, se deben extremar al máximo las precauciones para evitar fugas de CO2 durante la introducción y extracción de instrumentos y o materiales. Bueno, la aparición de esta pandemia generó una revolución en todos los campos de la medicina, y en la cirugía también. En nuestro país, en la parte más dura de nuestra primera cuarentena, básicamente se suspendieron todas las cirugías. Solamente se reservó para cirugías de urgencia. En países europeos habían protocolos de tratamiento de colecistitis aguda, de apendicitis aguda, no quirúrgicos, que tienen un riesgo de éxito y de fracaso discutible, ¿verdad? ¿Por qué? Por el riesgo a operar a un paciente que tenga COVID y también por el riesgo a contagiarse el equipo quirúrgico. La enfermedad se fue conociendo más y más, ¿verdad? Siempre el equipo quirúrgico tiene que extremar los cuidados, triple protección, porque se considera a todo paciente como un paciente que tiene COVID. Claro. Nosotros pasamos de esa primera etapa del año pasado a esta realidad actual. Lo que vimos es que muchos pacientes que consultaban por la urgencia, tal vez lo hacían de manera un poco tardía, por el temor a consultar. Entonces una apendicitis aguda era una peritonitis, una colecistitis aguda era ya una colecistitis avanzada con pancreatitis, con ictericia, una diverticulitis se perforaba, o sea, se demoraba el tratamiento. Porque la gente no quería ir a consultar. La gente por tenía miedo, sí, de salir. Sí, así mismo. Entonces, y eso también en otras afecciones del área de clínica médica, cardíaca, endocrinológica, todo se afectó, ¿no? Pero bueno, hoy en día se conoce más la enfermedad, se conocen mejores los protocolos. Tenemos la ventaja de que nosotros veíamos con un año de diferencia básicamente lo que iba pasando en el mundo, ya teníamos la experiencia acumulada en otros países y en otro continente. Entonces, en base a eso, la práctica quirúrgica se fue mejorando. Ahora estamos en una etapa mucho más flexible. En algunos hospitales, por una cuestión de insumos, se suspendieron todas las cirugías, ¿verdad? Solamente cirugías oncológicas o impostergables. O en la actualidad lo que hacemos es ver una cirugía que si no es potencialmente que se va a complicar, recomendamos esperar. Tal vez esperar un momento epidemiológico mejor, pero como muchas veces no llegamos a eso, se opera extremando recursos. Los sanatorios privados tienen alas de áreas COVID, áreas no COVID, el personal ya está más avesado en el manejo, en el tratamiento y genera mucho impacto para el paciente. Muchos no quieren operarse, otros sí. Una hernia seguimos siempre el mismo camino, recomendamos operar, pero el paciente decide hacerlo. Claro. Se puede hacer una cirugía segura hoy en día sin problema, tanto para el equipo quirúrgico como para el paciente. Y lo que citaba la placa sobre
El aire, para hacer una cirugía laparoscópica se instila un gas. Sí. Y cuando termina la cirugía nosotros retiramos los instrumentales y ese gas sale de la cavidad del abdomen. Claro. Eso genera aerosoles que podían contener, o sea, que pueden contener, ¿verdad?, el virus y contagiar a alguien. Ya. Entonces, son esos recaudos los que se tienen en cuenta. Hoy en día hacemos a todos los pacientes un PCR, ¿verdad? Claro. Sin eso no operamos. Y en una urgencia tratamos al paciente como si fuera que tuviese Claro. COVID. Ya. Es así. Qué interesante esto y qué cambiante todo, muy ¿verdad? cambiante. Y cuánto riesgo también, cómo se arriesgan los médicos al tratarnos en estas cosas, porque el paciente puede estar con COVID y puede estar contagiando también. Hacemos un pequeño corte, volvemos ya. Estamos en la parte final del programa, pero ahora están las consultas que ustedes le quieren hacer a nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta, por favor. Luego del tratamiento quirúrgico, ¿se puede volver a producir una hernia en la misma zona? Se puede producir, pero con las técnicas conocidas hoy en día el porcentaje es muy bajo, del 1 al 3%. Generalmente ronda el 1%. Perfecto. Vamos con otra consultita. ¿En cuánto tiempo después de una operación de hernia se puede realizar actividades deportivas? Con seguridad a partir del mes, pero caminatas a partir de 15 días. Perfecto. ¿Tenemos más preguntas? ¿Puede producir dolor, molestia o rechazo la malla colocada en el tratamiento de hernias? Hablar de rechazo no es lo correcto, lo que pasa es que la malla no se integra correctamente al tejido. El tejido es el cuerpo humano, el receptor, sí. La malla es un material biológico que debe integrarse y algunas veces no lo hace, entonces la malla no forma parte de ese tejido y puede haber una infección local y hay que retirar esa malla y también puede ocasionar dolor, si engloban algunos nervios de la zona. Ya. Y esa malla, doctor, es como un parche que se pone en el lugar donde estaba debilitada la piel y salió la hernia. Así mismo, ¿verdad? Es un parche que refuerza esa zona debilitada de la cual hablamos y genera una reacción de células que endurecen y refuerzan esa zona para que no vuelva a salir una hernia. Perfecto. ¿Tenemos más consultitas? ¿Una persona puede tener una hernia por mucho tiempo y no operarse? Totalmente, puede tener, pero va a tener una hernia con el tiempo, va a generar una hernia de gran tamaño. Claro, pues va a ir creciendo, ¿verdad? Eso es la evolución natural de la enfermedad, es que el orificio por el cual se inició la hernia vaya aumentando y salgan más contenido del abdomen fuera del mismo y puede no complicarse nunca y vivir con su hernia durante mucho tiempo. Tenemos pacientes que tienen hernias que le llegan a la rodilla, por ejemplo, Dios ¿verdad? mío. Y conviven con eso. Por una cuestión cultural o socioeconómica no acuden a la consulta. Qué bárbaro. Bueno, ¿hay más consultas? Terminaron las preguntas. Bueno, nosotros queremos agradecerle, doctor, la presencia y en la parte final del programa, agradecer a Dios por la vida del doctor, porque él superó y venció al COVID. Entonces, para nosotros es maravilloso poder tenerlo de vuelta, doctor, sano y salvo después de estar con esta enfermedad. Y bueno, qué gusto poder tenerlo acá otra vez. Gracias, Vivi. En realidad es una gran experiencia de vida y nada más que recomendar a la gente que tome en serio esta enfermedad, hablar de las medidas sanitarias recomendadas y que se vacunen. Sí. La vacuna no hace daño, todas son buenas
y para que superemos esta pandemia hay que vacunarse. Así mismo, a vacunarse todo el mundo. Gracias, doctor, por estar acá. Nosotros nos despedimos y como ya dijo el doctor, a vacunarse. Todos los que ya están en la edad, a vacunarse, por favor. Es muy importante. Nos queremos todos vivos. Volvemos a encontrarnos en el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.